Mis saludos, queridos amigos. Aquí su pastor Rolando González para juntos iniciar nuevamente un estudio más de la lección de escuela sabática. Hoy vamos a tratar acerca del arrepentimiento y del perdón. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuáles son los factores que influyen en el arrepentimiento? ¿Cómo poder alcanzar finalmente un arrepentimiento sincero y sobre todas las cosas obtener perdón por causa de los pecados que hemos cometido? Estos son algunos de los objetivos que vamos a tratar en la lección de hoy. Saben, la vida es cada vez más agitada. Vivimos en un mundo de preocupaciones, de muchos problemas, un mundo donde estamos cargados con trabajos, con tareas que debemos hacer. En este país, sobre todo en el cual yo vivo, los días pasan, las semanas se suceden unas a las otras y el tiempo se nos va rápido porque estamos siempre comprometidos con algo y casi no encontramos tiempo ni espacio para dedicarlos tal vez a otras cosas de mayor interés. El trabajo absorbe a mucha gente y son pocos los que pueden conseguir inclusive algún tiempo de vacaciones para abstraerse de todos los trabajos y obligaciones que tenemos y dedicarlo a la familia para así recuperar un poco la energía y el entusiasmo de vivir. Entonces, en esa agitación de cosas muchas veces nos pasa también como a Marta, ¿no? Recuerden ustedes la historia de Marta, la hermana de Lázaro y María. Jesús fue a visitar a estos hermanos y Marta, por complacer a Jesús, por hacer sentir bien a Jesús, por servir a Jesús, estaba atareada preparando comida, preparando todo, arreglando la mesa, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas del Maestro. Y Marta, sin embargo, no hacía caso a eso y le dijo a Jesús como una especie de regaño: Señor, ¿no te das cuenta de que yo estoy atareada? Y ahí está María, sin hacer nada en absolutamente. Dile que me ayude. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, en muchas cosas estás afanada, pero María eligió la mejor parte, de la cual no se le será quitada. Es una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces tenemos que olvidarnos un poquitico de tanto trabajo, de tantas tareas que tenemos que realizar, tantos compromisos, y sentarnos un rato a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas y poder ser fortalecidos por las palabras del Maestro. Y muchas veces, pues, el ocuparnos de tantas cosas nos hace perder de vista lo más importante, que es nuestra salvación y nuestra preparación para estar con Cristo. Especialmente cuando llegan las horas del sábado, a veces estamos en el mismo sábado llenos de tareas y tratando de tener todas las cosas listas, y hemos perdido de vista de que Dios nos ha dado 6 días anticipadamente al sábado para dedicarlo a la preparación de todo, y cuando llegue el sábado sea un día realmente de delicia, un día en que podamos guardar el sábado como Dios requiere de nosotros y para que sea de bendición para nuestras vidas. Y nos encontramos frustrados porque hemos sido infieles al Señor. Y entonces ahí viene el remordimiento, ahí viene el pesar que nos produce el haber fallado. Y esos son los síntomas de que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Y entonces acudimos al Señor para que Él nos perdone. Y siempre vamos a encontrar en Cristo un Salvador amante que comprende, nos entiende y nos recibe con los brazos abiertos para perdonarnos. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes que encontramos en la Biblia que nos muestran cómo Dios actúa y cómo Dios nos promete reconciliación y perdón a través de su palabra. En Isaías 64, versículo 6, hay una declaración muy cierta. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la gran realidad, esa es la gran situación del ser humano. No tenemos en nosotros mismos justicia propia, no tenemos méritos para presentarnos delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados, porque todas nuestras justicias, todas nuestras obras, todo lo que nosotros podamos presentar delante de Dios como mérito para obtener perdón, es trapo de inmundicia. Los trapos aquellos que usaban los leprosos, que se llenaban del pus y de toda esa materia corrupta que tenía el leproso, eso es lo que es comparable a nuestra justicia. Pero hay más. Dice también en Zacarías 3,
el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Esto está tomado de la experiencia del sacerdote Josué, quien se acerca a Dios para recibir perdón, pero venía cargado con toda su suciedad de pecado y ahora el Señor hace un milagro maravilloso. Ordena al ángel que le quite esas vestiduras viles, lo que es su justicia propia, lo que son sus méritos logrados por su buen comportamiento, que para Dios esto no es nada. Y entonces, en su lugar, Dios le pone una vestidura regia, le pone una vestidura blanca, resplandeciente, como el lino fino, que es la justicia de Cristo. Y esa es precisamente la obra que el Señor hace cuando nos perdona. Venimos a Él cargados con nuestros pecados, venimos a Él tal como somos y el Señor nos recibe con amor y nos limpia completamente, no porque tengamos mérito ni seamos buenos ni merezcamos nada, sino por amor a su Hijo Jesús. Jesús es el que se presenta delante del Padre para interceder por nosotros y le presenta a su Padre sus méritos obtenidos en la cruz del Calvario. Entonces Dios, por amor a su Hijo, nos perdona y nos declara santos, nos declara salvos, nos declara limpios de todo pecado. Ese es el acto de ponernos a nosotros la vestidura sacrosanta, la vestidura inmaculada, que es precisamente el carácter de Cristo, nuestro Señor. Dice más en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De esa misma forma, de una manera poética, se está describiendo aquí cómo Dios hace un acto de transformación tal, un milagro tal en nuestra vida, que aunque somos pecadores y viles, sin embargo, por amor a nosotros, el Señor nos transforma por su gracia infinita y nos limpia de todo pecado. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, inclusive, ¿qué notas específicamente aquí cuando estudiamos este pasaje acerca de cómo Dios se describe a sí mismo en su llamado al arrepentimiento? Venid, dice el profeta, y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día me resucitará. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La experiencia del cristiano es una experiencia maravillosa cuando nos arrepentimos y venimos delante de Dios para ser limpiados y perdonados. Él siempre nos cura, Él siempre nos sana, Él siempre derrama sobre nosotros el bálsamo de su gracia para que podamos seguir adelante avanzando en el crecimiento y en la perfección cristiana. Ciertamente el cristiano no es, por así decirlo, una persona que pueda considerarse que es inmune al pecado. No, lamentablemente nuestra naturaleza es pecaminosa y caemos muchas veces. Pero si caemos, hay una promesa para nosotros. En Isaías 1:18 el Señor nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del Señor. Y una vez que hemos sido limpiados, el Señor nos da su Santo Espíritu, que aquí es mostrado en Oseas como la lluvia temprana y tardía. El Señor se manifiesta en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, que es el que viene a resucitarnos de la muerte espiritual. El Espíritu es el que transforma, el Espíritu es el que regenera, el Espíritu es el que hace que la vida cristiana pueda florecer y rinda frutos. Y eso se logra solamente con un genuino arrepentimiento. El Espíritu tiene la capacidad de interceder por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Cuando tú oras a Dios pidiendo perdón, el Espíritu recoge esa oración y la presenta delante del Padre. Él la adorna, Él la arregla de una manera tal que pueda ser presentada delante del Padre
y que pueda ser aceptada por Dios como una ofrenda que tú elevas a Él. Pero a la vez intercede por nosotros. Si te das cuenta, en este asunto tan importante de lo que es el perdón, tanto el Padre como el Hijo y así el Espíritu Santo están los tres interesados en limpiarte de toda culpa. Satanás trata de que tú pienses que Dios es un juez tirano, un juez cruel, que nunca perdona a sus hijos. Y no es así. Dios es un padre amante. Y como un padre perdona a su hijo, así Dios aún más está dispuesto a perdonar todos nuestros errores, siempre y cuando nos arrepintamos y vengamos a Él postrados ante su presencia y con humildad, con sencillez de corazón y con angustia de espíritu, le confesemos todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Ahora, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Esta es una pregunta muy importante. Y voy a leerte esta declaración que nos comenta qué cosa es en realidad el verdadero arrepentimiento. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen conciencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. En otras palabras, arrepentimiento significa tener dolor por haber pecado. Dolor por haber desobedecido a Dios y haber herido nuevamente su corazón. Y ese dolor que sentimos nos induce entonces a confesar nuestras faltas al Señor. Y es la única condición que Dios exige para podernos perdonar. Fíjate si es tan importante el arrepentimiento que Jesús y los escritores bíblicos insistían en que debemos arrepentirnos para que podamos obtener el favor de Dios. El Proverbios 28:13, por ejemplo, dice que si encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar, pero si los confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Ahora, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso del crecimiento espiritual? Veamos un ejemplo. Pedro estaba reunido allí con mucha gente, había miles de personas que estaban escuchando, y cuando Pedro les presentó a Jesús y les hizo ver de que por culpa de ellos Jesús había sido crucificado, ellos se sintieron compungidos de espíritu y vinieron a Pedro y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Nos sentimos perdidos. Sabemos que estamos desprovistos de la gloria de Dios, que en estos momentos estamos condenados a muerte por haber crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dijo lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora bien, muchas veces tú habrás pasado por la experiencia de que has hecho algo y no sientes realmente el deseo de arrepentirte. Piensas que lo que hiciste estuvo bien hecho. Tal vez has ofendido a una persona y piensas que se lo merecía, o habrás dado un golpe a alguna persona también y piensas que también lo merecía y no sientes realmente el deseo de arrepentirte. Sin embargo, por otra parte, puedes llegar a entender de que lo que hiciste no estuvo realmente bien. ¿Cómo poder entonces nosotros arrepentirnos? Bueno, déjame decirte que el arrepentimiento no es un factor humano. Nosotros no tenemos la capacidad de arrepentirnos. El arrepentimiento es una inducción del Espíritu Santo que obra en nosotros el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente esto solamente lo puede lograr Dios en el corazón humano. Así que no desesperes. Si sabes que hiciste algo malo, pero no sientes ese dolor que tú necesitas tener para que puedas abandonar realmente lo que hiciste y no cometer más ese error, pues lo que tienes que pedirle a Dios que te dé el arrepentimiento, que el Espíritu Santo produzca en ti el querer y el hacer, porque de otra forma no podrías lograrlo. Tengamos en cuenta que el arrepentimiento incluye dos fases en el proceso. Una es sentir dolor por el pecado y lo otro es abandonarlo. Como te dije antes en el texto de Proverbios 28:3, el que cubre sus pecados
no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre, así como ocurrió con Adán y Eva allá en el jardín del Edén, indudablemente no va a obtener el favor de Dios. Pero para tú revelar lo que tú hiciste, tienes que haber sentido un dolor intenso por lo que cometiste y sentir la necesidad de que tus cuentas estén arregladas con Dios. Pues cuando sientes ese dolor, vienes al Señor y lo confiesas y entonces Dios se encarga de remitir tu pecado y quedas limpio delante de Dios gracias a la sangre de Cristo aplicada a tu caso, porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Y cuando esto ocurre, pues entonces salimos de la presencia de Dios dispuestos a vivir una nueva vida en Cristo. Y ese dolor que hemos sentido, no quisiéramos sentirlo más. Por eso de ahí en adelante nuestro propósito es cambiar totalmente, ser transformados para que de esa manera podamos crecer aún más en nuestra relación con Dios y en el desarrollo del carácter cristiano. Fíjate que en el deseado de todas las gentes, en la página 522 se dice lo siguiente: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Así que para que el arrepentimiento sea genuino, tiene que haber una reforma en la vida, una transformación de la naturaleza. No cometer más el error que te llevó a pedir perdón a Dios por lo que has hecho. En Hechos capítulo 11, versículo 18, se mencionan 3 pasos de desarrollo, que son sumisión a Dios, arrepentimiento y autorización para ser podado, o sea, que se quite el pecado de nuestra vida. Dice el texto lo siguiente: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los gentiles se sometieron a Dios. Este es el caso de Cornelio. Se sometió a Dios, confesó sus pecados y recibió indudablemente la absolución por parte de Dios. Fue podado, como dice esa pregunta. Y eso ocurre contigo, ocurre conmigo diariamente, ocurre en todo momento que nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestra vida y seamos absueltos de todo tipo de pecado. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos indignos, que no merecemos nada. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad de poder resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Como dice el texto, mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas, así como podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El asunto del perdón trasciende a nuestra naturaleza, va más allá de nuestras expectativas. El perdón de Dios es algo que no pertenece a este mundo, es foráneo, pero se ofrece gratuitamente a todo el que con sinceridad de corazón y arrepentido se confiesa a Dios, no al hombre, sino a Dios. Y quiero enfatizar en esto porque el confesar nuestros pecados no debiera ser nunca a un hombre, como algunos enseñan por ahí, sino que debe ser a Dios, porque Dios es el único que tiene la capacidad de perdonar los pecados. El hombre puede perdonar las ofensas que tú le has hecho, pero el asunto con Dios es una situación que solamente debe ser resuelta con Dios a través del Espíritu Santo. Pero para eso hay gracia suficiente. El Señor es abundante en gracia y misericordia para remitir todo tipo de pecado. La razón es porque Dios es misericordioso, es piadoso. Ahora, en Éxodo 34 se menciona la experiencia de Moisés cuando Dios le pide que suba al monte, que lleve 2 tablas de piedra para grabar otra vez en ella los mandamientos, porque las primeras tablas fueron quebradas por causa de la rebelión del pueblo allí de la cima del monte. Entonces dice que Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Él mismo lo proclamó. Él es piadoso, Él tiene siempre en su corazón el deseo de perdonarnos, pero tengamos cuidado de creer que Dios es permisivo. Dios no es permisivo, Dios es justo. Si tú te arrepientes con sinceridad y vienes a Él compungido a pedir perdón, vas a ser recibido por el Señor. Recuerda que el Señor nos invita a ir a Él con confianza, ¿no? Acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Fíjate como Pablo le menciona, es el trono de la gracia. Gracia es un regalo que Dios nos da que no merecemos. Y Dios está dispuesto a darnos esa gracia. No dice el trono de la justicia, pero ten presente que también en el trono de Dios, aunque es el trono de la gracia, se administra justicia. Así que nunca pretendas tomar por tonto a Dios. No, Dios no es tonto. Nunca pretendas tratar de esconderte de Dios porque no vas a lograr absolutamente nada. Nadie puede esconderse de Dios. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Él ve todos nuestros actos y Él conoce hasta nuestros pensamientos. Así que tengamos presente que cuando venimos a Dios, venimos ante el ser soberano que reina en todo el universo y que debemos respetarle sobre todas las cosas. Y cuando venimos a Él tenemos que venir con reverencia, con humildad, con sinceridad de corazón, que es lo que Dios realmente aprecia. Dios lo que no quiere es que seamos arrogantes y tratemos de justificar nuestras malas obras, porque entonces no vamos a obtener ningún perdón de parte de Dios. Ciertamente la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También otro pasaje dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, nuestro Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate cuántas cosas maravillosas hace Dios por nosotros. ¿Cómo podemos obtener esa gracia de Dios? Te lo contesto a través de este párrafo donde se dice que vi cómo se podía obtener esa gracia. Id a vuestra cámara secreta y ahí suplicad solos con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed fervientes, sed sinceros. La oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración tal como Jacob. Agonicen. En el huerto Jesús transpiró grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo. No abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen y mientras velan y oran podrán dominar los pecados que los asedian y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes y lo hará. Hay una parábola interesante que menciona Jesús y vamos a ver qué mensaje encontramos en esta parábola. Se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo. Allí en esa parábola dice que Jesús, respondiendo a los que estaban allí presentes, les habló de cómo era el reino de los cielos, en qué consistía el reino de los cielos. Y él dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí se está relacionando esto con el pueblo judío.
quien rechazó a Jesús, no aceptó finalmente el mensaje de Jesús de arrepentimiento y lo crucificaron en una cruz. La quema de la ciudad es precisamente la destrucción de Jerusalén en el año 70 por causa de la invasión de los romanos comandados por Tito Flavio Vespasiano. De ahí en adelante, el evangelio comenzó a ser predicado a todo el mundo gentil. Y estos son los nuevos convidados que el Señor ahora trae a la fiesta de bodas. Y lo dice de esta manera. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate que Jesús, quien es ejemplificado en esta parábola, llama a este hombre amigo. Cuando tú le dices amigo a alguien es porque tú lo conoces, es porque tienes una relación con él. Así que este hombre que estaba allí no era un simple individuo que quizás entusiasmado por el anuncio que se hizo o por comer de las golosinas que iban a ofrecer en la boda, entró allí. O alguien pasó casualmente y vio que había fiesta y entró para ver qué estaba ocurriendo. No, no, no es el caso. Este fue uno de los que también fue llamado, pertenecía al mismo grupo de personas interesadas en alcanzar indudablemente en esa fiesta de bodas, que no es otra cosa que la celebración por la conclusión finalmente de la obra de Jesús en el santuario celestial. Y ahora este individuo entra, cosa que no va a poder ocurrir, pero esto es para Jesús poder enseñar lo que quería que la gente entendiera. Pero está allí vestido con una ropa que posiblemente para él era la mejor que podía usar, pero no era la requerida. ¿Por qué? Porque había que vestirse de una manera adecuada. Él conocía exactamente cuál era la etiqueta de esa boda, pero no vino con ese vestido. Y por lo tanto, el castigo fue inmediatamente propiciado. Esto quiere decir que no podemos entrar al cielo con nuestra propia justicia, como hemos venido tratando. No podemos presentarnos delante de Dios con nuestros propios méritos, porque de nada sirven, son trapos de inmundicia. Lo único que va a hacer posible que podamos estar con Cristo en el cielo es ser revestidos del carácter de Cristo. No podemos llevar nuestro carácter al cielo. No podemos llevar nuestras iniquidades al cielo. No podemos llevar nuestras malas costumbres. No podemos entrar al cielo con nuestros caprichos. Tenemos que ser santificados, tenemos que ser limpiados y purificados de toda pecaminosidad y ser revestidos de la justicia de Cristo para que podamos estar allí. Quiero concluir con esta hermosa declaración de palabras de vida del gran maestro. Ahí leemos: nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hoja de higuera, ningún vestido común a la costumbre mundana podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Oro a Dios porque esa sea tu experiencia, que el tema que hemos estudiado en estos momentos sea de bendición para ti y alumbre tu camino, alumbre tu mente para que sepas cómo llegar ante la presencia de Dios para obtener perdón y que así puedas asegurar en ese proceso que es diario tu idoneidad para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Nos veremos la próxima.